Este domingo 25 de octubre los chilenos estamos llamados a pronunciarnos respecto de esta decisión, tener una nueva constitución. Y si es así, ¿cómo queremos elaborarla? Necesitamos la información, necesitamos comentar qué es, para qué sirve precisamente la constitución en un país en donde evidentemente los hechos indican de que la comunidad, la sociedad ve distante los futuros institucionales. Hoy está la oportunidad de pronunciarse sobre este momento histórico. Y en UFROvisión y toda su red vamos a iniciar la conversación con los académicos. Estamos ya preparados para saludar a la doctora Estefanía Esparza, abogada constitucionalista, y al doctor Christopher Martínez, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Temuco, y naturalmente la doctora Estefanía es de la Universidad de la Frontera. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Ella está vía Zoom con nosotros compartiendo en esta oportunidad. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes estos aspectos, algunos aspectos de la Constitución. Bueno, y tenemos que saludar y agradecer también, como decíamos, la presencia del doctor Christopher Martínez de la Universidad Católica. Christopher, gracias por acompañarnos también en esta oportunidad. No, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes están evidentemente dentro de esta mirada académica y en el mundo que significa la educación cívica, la mirada política, no partidista, sino que la mirada política de construcción, de democracia, de sociedad. ¿Qué significa para ustedes estar llamados a pronunciarse con un lápiz respecto de si queremos o no una nueva constitución? Bueno, como lo conversábamos hace unas horas, este es un momento histórico, algo excepcional, no solamente para los académicos que van a estar de lleno mirando y estudiando quizás por largos años lo que ocurrió ahora, sino también para la ciudadanía que se encuentra en un momento de alta politización, en el buen sentido de la palabra. Desde el año pasado, ¿cierto?, comenzó a prestar mucha atención a todos los eventos sociales y políticos, y dentro de eso se ha mantenido bastante activo, y especialmente después del tema de la pandemia y cómo el sistema político ha reaccionado a ello. Entonces hemos visto que la gente está definitivamente interesada, con mucho malestar detrás también, pero de todas maneras interesada en este proceso, y que, como también lo conversamos hace unas horas, tiene que ver también con manifestar la posición de uno y ser parte de este periodo excepcional. Claro, doctora, usted me imagino que el significado de constitución está clarísimo, pero ¿cómo debe entender la comunidad al leer este libro, este compendio de normas? ¿Cómo hacer que la letra la entienda y que significa evidentemente el desarrollo de una nación y la estructura, cómo estamos insertos en ella? ¿Usted cree que la comunidad, en definitiva, tiene alguna percepción de eso, doctora? Sí, bueno, lo que pasa es que precisamente lo que caracteriza, una de las características más importantes de la Constitución es que tiende a regir en general la vida en comunidad. Entonces no se trata de cualquier ley que uno pueda encontrar en el diario oficial, sino que se trata de una norma jurídica que nosotros podemos vivir a diario, que nosotros estamos experimentando y que estamos vivenciando. Entonces, y así me parece que lo ha percibido también la ciudadanía. En consecuencia, existe un interés importante por conocer de qué se trata, aunque en términos concretos la gente en algunos casos no se ha sentado a leerla. He visto otros casos que sí, pero en realidad yo creo que sí existe al menos un interés en conocer qué es lo que dice la Constitución y poder de alguna manera participar de este proceso que es absolutamente inédito en nuestra historia constitucional. Ahora, yo creo que los análisis, cuando se genera una reacción de la comunidad en las calles, como eso, irrumpir con tanta fuerza desde el 18 de octubre en adelante, demuestra que algo no está funcionando bien en el país, doctor. Sí, definitivamente, y es algo que además no es de ahora, o sea, viene de largos años, y de hecho
cuando se hicieron la última reforma sustantiva de la Constitución en 2005, el gobierno de Ricardo Lagos, que la negocia con la oposición por varios años, cuando se creía en ese momento que todo esto iba a parar o que iba a desacelerar un poco el proceso de crítica hacia la Constitución, empezaron de nuevo en el fondo y cobró más fuerza los movimientos por reformar la Constitución. Y acá tenemos, por ejemplo, que distinguir los movimientos sociales, los grupos más de base, también de los trabajos de comunidades académicas o de intelectuales ligados a partidos o a otro tipo de organizaciones, pero también discutiendo el tema de la Constitución. Y de hecho ocurrió como una suerte de revival de todo este debate post-2005, que se rescata también en 2011, una crítica hacia el sistema, pero que también está entremezclada con una crítica hacia la política en general y sus instituciones, y una crítica especialmente a los partidos políticos. Entonces lo que vemos el año pasado, ¿cierto?, con todo el estallido y este movimiento social, y también una suerte de descontento que era generalizado tanto de izquierda como de derecha, viene a debilitar efectivamente lo que es las instituciones, y se observa a poco andar de que la causa de todos los males aparentemente es la Constitución, o la solución para todos los problemas que tenemos en la Constitución. Claro, y quedamos en esto de que, por un lado, la causa de esto es la Constitución, que ya está fuera de contexto, por decirlo menos, y la solución está en tener un nuevo contexto, una nueva Carta Magna. Pero, y en eso me gustaría, doctora, escuchar su opinión. ¿Qué pasó? Queda la sensación de que aquí hay un sector que maneja, que trabaja, que con conocimiento de lo que significa la ley y de conocimiento de lo que significan las normas, ha llevado a este país, yo no quiero decir a este extremo, pero de alguna manera equivocadamente fuera de una mirada comunitaria, social, que es la que hoy día reclama cambios. Sí, bueno, yo creo, Miguel Ángel, que ese juicio no deja de tener algo de razón, y yo creo que tiene que ver con algunos de los roles que cumple la Constitución, y como decía, que también, pese a que su origen es regular el poder estatal, regula también la convivencia entre los seres humanos que habitamos este país. Lo que ocurre es que, aunque la Constitución, creo yo, no dice expresamente que se permiten ciertas conductas, la verdad es que de alguna manera esta exacerbada protección del derecho de propiedad, de la realización de actividades económicas, en el fondo de que no se preocupe de que hayan ciertos sectores de la población que se encuentran completamente excluidos, al menos no ha roto con ciertas estructuras de poder en el cual se somete a cierta parte de la población. Entonces, las personas han ido tomando conciencia de que efectivamente la Constitución no los defiende frente a estos grandes casos de abuso de lo que hemos sido testigos durante todo este tiempo. Entonces, claro, efectivamente la Constitución no va a pronunciarse sobre si se le entrega o no un beneficio tributario a alguna persona en particular, o cuando se han cometido cierta clase de delitos. Pero sí, yo creo que la Constitución puede colaborar en generar un sistema que sea más justo, más igualitario, más equitativo en relación al trato de las personas. Como digo, la Constitución no lo dice, no es que beneficie a las personas directamente, pero sí este entramado constitucional donde, por ejemplo, se protege muchísimo la propiedad privada de las personas que realizan actividades económicas, ha generado en el fondo que se mantengan estas estructuras opresivas que son tan características de nuestro país. Claro, me da la sensación que la idea de la Constitución es, bueno, partir con que todos somos iguales y todos tenemos las mismas posibilidades, pero al pasar el tiempo rápidamente nos damos cuenta que no todos podemos correr en la misma cancha, porque no tenemos las mismas capacidades para enfrentar el esfuerzo que hay que tener para llegar a los mínimos de un logro de desarrollo familiar y como sociedad. Claro, y en el fondo la Constitución es una herramienta institucional que regula la actuación entre los distintos actores y miembros de la comunidad. Pero también es importante, como bien dice tú, Miguel Ángel, reconocer las diferencias que hay en términos de recursos y en términos más materiales de los mismos integrantes de la sociedad. Tenemos diferencias no solamente de riqueza, de ingresos, tenemos también diferencias territoriales. O sea, las oportunidades que tiene una persona promedio nacida en Santiago probablemente son mucho más altas las que tiene alguien en la Araucanía. Entonces, lo que se está recalcando y el movimiento que surge a partir del estallido es un poco en
desafiando esta concentración económica, concentración de decisiones en términos administrativos, incluso decisiones políticas que pasan mucho por Santiago y poco con las regiones. Y en ese sentido es de especial importancia entender el contexto en el que se reforma la Constitución. En los últimos años, por ejemplo, en América Latina, se pueden clasificar en 3 razones por qué los países cambian sus constituciones. Una, cuando salen de dictadura, que Chile no lo tuvo. 2, cuando tenemos, por ejemplo, coaliciones de gobierno bastante fuertes, como en el caso de Bolivia con Evo Morales, el caso de Correa en Ecuador, o de Venezuela con Chávez, en se quiere reformar la Constitución para fortalecer al partido de gobierno o al gobernante, que tampoco es el caso de Chile ahora. Y el tercer caso es cuando hay una crisis de representación y de legitimidad. Y si ahí estamos nosotros. Y ahí estamos nosotros. Y si tú lo piensas, también estamos en la primera, porque Chile no tuvo una constitución post-dictadura. En el fondo una constitución que se elabora ahí, pero que no es legitimada por la ciudadanía. Entonces estamos con una de esas causas pendiente, bastante atrasada, que probablemente ha estado siempre por debajo, y después esta crisis de legitimidad y representación que originada, ¿cierto?, por la lejanía que generaron los partidos con su propio electorado. Doctora, si usted me pudiera hacer un ABC de los 3 primeros temas o los 3 primeros puntos que debería considerar una nueva constitución en Chile para evitar lo que hoy día estamos viviendo en nuestro país. Bueno, yo creo que necesariamente tiene que reforzarse el catálogo de derechos fundamentales. Eso me parece prioritario, que podamos de alguna manera actualizarlo y considerar de una manera más extensiva o más amplia los derechos fundamentales. Creo también que debieran incorporarse principios, que a fin de cuentas los principios no necesariamente vemos una plasmación concreta, pero inspiran a todo el ordenamiento jurídico, justifican las decisiones de las autoridades y particularmente nos ayudan a interpretar la Constitución, y dentro de estos principios deberían considerarse algunos que al día de hoy estamos en falta, como por ejemplo un principio amplio de no discriminación, un principio amplio de solidaridad, no solamente en términos de distribución de la riqueza, sino solidaridad entre las distintas regiones que componen nuestro país, un principio de autonomía en relación a las regiones, a los distintos territorios. Pero creo además que es sumamente necesario que nosotros podamos darle una vuelta y repensar la composición y las funciones que tienen algunas autoridades o algunos órganos que están consagrados en la Constitución. Creo que es esencial que nos cuestionemos sobre las facultades del presidente de la República, creo que es esencial que nos cuestionemos sobre el rol del Tribunal Constitucional, sobre si queremos o no que existan sistemas paritarios para poder integrar ciertos órganos colegiados, o que podamos hablar también inclusive de, no solamente para la Convención Constitucional, de escaños reservados para los pueblos indígenas, sino en general en la composición de los órganos del Estado. Claro, y a mí también me llega esta señal. Deberíamos de alguna manera también mirar, Christopher, el sistema político, representatividad parlamentaria, que parece que también ahí hay un grado de distanciamiento entre el mundo político partidista, con representación parlamentaria o no, y el resto de la comunidad. Sí, eso parte básicamente porque el sistema binominal le hizo mucho daño en el fondo a la representación. En el fondo los partidos tenían asegurado un cupo en el Congreso en cada elección, cada uno, ¿cierto?, de la alianza, la concertación, y la gente cuando participaba básicamente estaba validando la elección en términos legislativos, pero no así estaba entregando un mandato, castigando o premiando a aquellos que lo habían hecho bien. Y esa desconexión es profunda, y en el fondo lo que estamos viendo es una crítica al sistema político, y eso nos lleva también al mecanismo que se quiere utilizar en caso de que gane la prueba. Entonces tenemos partidos extremadamente debilitados, muy cuestionados, y por otra parte está la posibilidad de tener una comisión mixta, que probablemente es la opción que va a perder. Yo creo, en términos muy personales, de que la diferencia entre la preferencia por una convención constitucional versus una convención mixta va a ser mucho mayor que la diferencia entre el apruebo y el rechazo. Entonces la gente está muy de acuerdo en que no le gustan los partidos. El problema es que una democracia sin partidos, la verdad es que es muchísimo peor, y no puedo enfatizar cuánto eso, que la democracia como la tenemos actualmente. Lo que tenemos que hacer es trabajar con los partidos y tratar de que se organicen mejor, que se vinculen mejor con la sociedad, que vayan sirviendo esos intereses ante los intereses empresariales, que fueron los que vimos con los distintos escándalos, ¿cierto?, de boleta, de SQM, etcétera. Bueno, hemos aludido directamente al mundo político partidista, los parlamentarios. Los quiero invitar a que revisemos las opiniones que tienen parlamentarios, diputados y senadores de la Araucanía, y la esperanza que tienen puesta cifrada en este domingo 25 de octubre. Pasemos a revisar sus declaraciones.
Sin duda que tomó mucho tiempo llegar a este momento en donde estamos a puertas de iniciar un proceso constituyente con el plebiscito, que es el primer paso para dicho proceso. Fueron 40 años de una constitución con problemas de legitimidad en su origen, pero también de dificultades serias en su ejercicio. Fue eso lo que hizo que la sociedad chilena, la inmensa mayoría de los chilenos, se manifestaran con mucha fuerza el año pasado y pidieran justamente esto, una nueva constitución. Esto no fue fruto de los partidos políticos. Los partidos, el mundo político, el Parlamento fuimos un mero instrumento, pero efectivamente aquí fue la sociedad toda la que dijo queremos un nuevo contrato social, o más bien dicho un contrato social nacido en democracia, donde se establezcan las reglas mínimas de convivencia, donde aquellas cosas por las cuales hemos protestado durante mucho tiempo, por las cuales hemos reclamado, nos hemos quejado, bueno, justamente es la Constitución, la ley madre, la oportunidad de superar la desigualdad, de tener una sociedad menos fragmentada y más inclusiva, y por lo tanto eso es lo que motiva una alta participación que esperamos ocurra el próximo 25 de octubre. Mío del rechazo y de comisión mixta, y la verdad es que lo que sí espero con mucha ansia es un acuerdo, un gran acuerdo, porque lo que se vio en la conformación de bloques políticos para las primarias, tanto de primarias de alcaldes y gobernadores, es que hay 3/3 en el país. Uno de Chile Vamos, que logramos acuerdo, y uno de la oposición, que hay dos oposiciones fuertes, una de la nueva concertación y otro del Frente Amplio. Y yo llamaría a los dirigentes de Chile Vamos y de la nueva concertación a lograr un gran acuerdo nacional para poder conducir el país a un segundo aire, a una segunda etapa, a partir de esta votación del plebiscito y la reforma o la construcción de la nueva constitución, porque algunos estamos por reformarla en algunos capítulos y otros están por hacerla de nuevo. Bueno, en ambos casos, creo que hay que conducir este país hacia el futuro con tranquilidad, con paz, con desarrollo, con igualdad, que es lo que esperan los chilenos. Así que creo que se dan la oportunidad de poder lograr este gran acuerdo entre dos bloques políticos que representan el sentir y el centro del país para poder seguir adelante. Por lo tanto, ¿qué espero del 25? Que sea un hito histórico y que podamos recordarlo por años como el comienzo del desarrollo de un Chile mejor. El 25 de octubre tendremos la oportunidad de que solo con un lápiz cambiaremos la historia. Lo que se nos ha negado por décadas, construir una sociedad para las mayorías, que se repiense la organización del Estado, que se consagren derechos sociales, que se acepte que somos diversos y que además debemos respetar esas diferencias, es por decirlo menos, ¿no es cierto?, una tremenda oportunidad. Nadie puede restarse de ir a votar. Yo espero que sea una jornada tranquila, llena de esperanza, donde todos terminemos ese día seguros de que por más miedo que algunos traten de imponernos, vamos a iniciar el camino donde juntos vamos a construir el Chile que queremos por los próximos 50 años. Diputado, ¿qué espera para este 25 de octubre con la realización del plebiscito? Lo principal es que se pueda realizar en un marco democrático, que todas las personas pueden expresar su opinión libre y soberanamente respecto a que si quieren una nueva constitución o no quieren una nueva constitución, que se tomen todas las medidas sanitarias para que no se asuma ningún tipo de riesgo para aquellas personas que van a ejercer su derecho al voto. Esperamos que el resultado de este plebiscito nos permita construir un país que sepa trabajar en paz, en armonía, en comunidad, para que podamos resolver todas las demandas sociales que surgieron desde el 18 de octubre. Y ojalá, a la brevedad posible, de manera tal que podamos de verdad establecer un proceso en nuestro país que nos permita construir y no destruir, que ha sido lamentablemente lo que hemos podido observar en el último tiempo, con grupos violentistas, con personas que quieren a través de la violencia imponer una forma, una mirada de cómo tiene que establecerse el orden social en nuestro país. En lo personal, voy por el rechazo, porque creo que lo que nosotros necesitamos es reformar, mejorar la Constitución que nos ha hecho crecer, nos ha hecho desarrollarnos como país, nos ha hecho terminar con las grandes brechas sociales que teníamos hace 2 décadas atrás. En los últimos 30 años, nuestro país ha avanzado de muy buena manera. Solamente recuerde usted cómo vivíamos todos hace 20 años atrás,
¿Cuándo íbamos a pensar que nuestros hijos iban a poder estudiar en la universidad? Por lo tanto, estoy por rechazar para reformar. Bueno, las miradas están claramente encontradas. Christopher, no le voy a pedir que se quede con una o con otra, pero es una posición en que si uno mira las diferencias políticas que hay de ellos, en el fondo no existen, porque ambos llaman a construir un país. ¿Dónde queda olvidado este mensaje cuando vamos en la práctica y ellos también son parte del problema? No han sido la solución hasta el momento, según la misma comunidad. Claro, en el fondo ellos son parte del problema. O sea, toda la excitación respecto al año pasado con el estallido social y lo que venía ocurriendo tiene que ver con esa sensación de frustración que tiene la gente. Es verdad lo que dice el diputado en la última imagen, en el último video, de que el país en el fondo era mucho más desigualante. El tema es que era muy desigual. El país sigue siendo desigual, se ha avanzado en ese tema, pero no profundamente. El punto también es que hay otro elemento en que el país es tiene distintos problemas en términos de acceso a la educación, acceso, por ejemplo, al agua, que también se ha visto. El tema de las pensiones, que son los temas más simbólicos y en el fondo que más tocan a la población, eso no se han reformado. Entonces, en ese sentido, cobra un poco de validez el discurso de que no se cree respecto a eso de rechazar para reformar, precisamente porque ha habido muchísimo tiempo para reformar y poco en el fondo dice la gente que se ha hecho. Sin embargo, la opción rechazo sigue siendo una opción válida, sigue siendo una opción legítima, por algo estamos sosteniendo todo este proceso, que va a tener plebiscito de entrada, plebiscito de salida, participación después de las distintas instancias durante. O sea, no es como que ahora el 25 de octubre se va a definir, ¿cierto?, y se va a zanjar el futuro de una vez por todas. Después va a venir toda la competencia política, quiénes van a ser los partidos, organizaciones que van a lograr colocar a personas que los representan dentro de la convención, sea esta la forma que tome. Entonces, esta sensación de miedo o de ansiedad que puede representar el tema de cambio constitucional, que es normal en los países, pues se produce también, por ejemplo, en la elección de presidente. Recuerda hace un poco más de tiempo atrás en que se hablaba de que Chile iba a ser Chilezuela, así que se votaba por Beatriz Sancho, por Alejandro Guiller. Siempre se juega con el tema de la ansiedad y el miedo en las distintas elecciones, pero también hay un tema del entusiasmo que ha sido investigado, ¿cierto?, por académicos, por ejemplo en Estados Unidos, que en la medida que las campañas apelen al entusiasmo y a elementos positivos, logran de alguna manera revertir en algunos votantes estas sensaciones de miedo y de ansiedad que les puede representar una elección de tanta importancia. Sin duda, doctora, estuve atento escuchando esto. ¿Qué sensación le deja la mirada de nuestros parlamentarios de la Araucanía? Bueno, la verdad es que las miradas son bien poco coincidentes entre sí. Entonces, hay sensaciones encontradas. Por una parte, me parece que lamentablemente, de nuestros parlamentarios no logra captar el mensaje de esto, cuando dice que él espera que los dos bloques logren ponerse de acuerdo, que los dos bloques políticos logren ponerse de acuerdo. De verdad que eso es súper contrario a lo que hemos estado conversando aquí. O sea, si nosotros eventualmente llegamos a tener una nueva constitución y todo este proceso en general se ha producido no por la voluntad política de las personas que pertenecen a partidos políticos en general tradicionales o al Parlamento, sino que esto surge de un clamor popular, de la gente que sale a marchar y que tuvo la suficiente, de alguna manera, visión para darse cuenta que parte importante de los problemas que ellos detectan en esta sociedad pueden de alguna manera ser mejorados, no sé si eliminados completamente, pero mejorados con una nueva constitución. Ahora, yo coincido con lo que dice Christopher. La verdad es que nos suena muy creíble el hecho de que se quiera reformar, cuando en realidad han existido muchísimas oportunidades en el fondo para poder demostrar que efectivamente sí se han querido realizar las reformas más importantes o las que la ciudadanía estima como más importantes, y que eso no se ha realizado. Coincido también en que el país ha experimentado un desarrollo importante, en el sentido que no somos los mismos, pero así como no somos los mismos de hace 20 años, tampoco somos los mismos de hace 40 años. O sea, yo creo que naturalmente cuando las cosas se van haciendo con cierto nivel de responsabilidad, eso va generando cambios. Ahora, me parece súper importante decir que de alguna manera
lo que ocurrió desde octubre en adelante es que estos jóvenes, porque así parte este asunto, los jóvenes lo que nos hicieron fue darnos cuenta de que otro mundo y otra constitución era posible. Lo dije hace algunos días de que había vida más allá de la actual constitución. El proceso, por ejemplo, que inició Michelle Bachelet y que fue absolutamente importante y valioso, la verdad es que no es ni siquiera similar. Si uno revisa los resultados de los cabildos, era otra la lógica que se manejaba en ese sentido. En ese caso eran reformas más paulatinas, se pedía como en la medida de lo posible. En cambio ahora estos jóvenes lo que nos hicieron fue soñar y despertar y darnos cuenta en realidad de que no necesariamente porque siempre se hayan establecido de esta manera las relaciones entre los distintos sectores de la población, esto va a seguir siendo. Esto no es natural, y como no es natural, perfectamente podemos cambiarlo a través de procesos culturales, ayudados evidentemente por las normas jurídicas. Ahora, Christopher, al comienzo algo esbozaste, en el sentido de que si es que llega la opción de cambio de constitución, la estructura, la formación, el escribir el nuevo documento debe ser de manera constituyente. De manera mixta, ¿no da confianza? Yo creo que el origen de la crisis es una crisis de confianza. Siempre es importante en el fondo que gente ligada a los partidos esté presente en este tipo de instancias. ¿Y eso por qué razón? No es una defensa mía de los partidos, pero en el fondo, sino que de la institución, no de los partidos chilenos específicamente. O sea, precisamente sí, es que en el fondo uno elija a un constitucional constituyente para que nos represente, por ejemplo, en el distrito. Va a hacer campaña esa persona, nos va a prometer ciertas cosas y después eventualmente tendrá que cumplir y nos tendrá que rendir cuenta. Cuando esas personas pertenecen a partidos, nosotros, si es que esa persona no cumple, nosotros tenemos a quien castigar después de las eventuales elecciones. Los partidos lo saben y por tanto van a tratar de controlar o que las personas que hicieron ese tipo de promesa, con todo lo que representan sus promesas, que van a estar ligadas a la de los partidos, va a generar un grado por lo menos de mayor predicción de cómo ellos se van a comportar. ¿Qué pasa si escogemos personas de fuera? Está el problema de que probablemente una vez que estén adentro no tengamos cómo estar controlando lo que se está negociando, lo que se está escribiendo, si cumple o no cumple lo que prometió. Esa es una debilidad súper importante que tiene que ver cómo nos van a rendir cuenta. ¿Qué pasa si esa persona eventualmente aparece en el directorio de una empresa más adelante, en un par de años más? Sabremos si fue, por ejemplo, para que escribiera cierto, para que apoyara cierto artículo dentro de la Constitución. Esos son uno de los problemas súper grandes dentro de esta conformación. Sin embargo, el problema más grande para llegar a esa opción, que sería la convención mixta constituyente, es que la gente no quiere saber nada de los partidos ni de los políticos, y eso es un problema súper difícil y muy complejo de revertir. Eso no se soluciona creando nuevos partidos, que de hecho es una empresa súper difícil. Desde los años 80 hasta la actualidad en América Latina se han creado más de 300 partidos. De esos, los que han logrado sobrevivir con éxito son 5 o 6. O sea, no es nada, son 2 por 100 partidos que se crean. Entonces, en el fondo, más que estar creando nuevos partidos, el trabajo que tenemos como sociedad, porque eso sí nos compete como ciudadanos también, tiene que ver con cómo nosotros mantenemos los partidos bajo control, cómo estamos prestando mayor atención a la política, pero también hay un rol súper importante de los propios partidos, cómo se renuevan, cómo incorporan, por ejemplo, más mujeres, cómo incorporan gente que no pertenece a las castas de los partidos, y para que no se vuelva a repetir lo que se vio antes, en el fondo, de los partidos que estaban dominados por ciertos grupos, ciertas familias, que siempre eran los mismos que competían. ¿Y qué pasó? Terminamos viendo en los dos sectores partidos por fuera. En el fondo, todo lo que es el Frente Amplio, lo que fue Amplitud en su momento y Evópoli ahora, representan, ¿cierto?, la misma élite socioeconómica que está en Chile ligada a estos partidos, pero que se aburrió de esperar por su oportunidad y crearon partidos por fuera. De esto ya murió Amplitud y el Frente Amplio siempre tenía algún grado de problema de articulación. Esperemos que en el fondo logren fortalecerse porque representan a ciertos sectores y eso es bueno para la democracia. Sin duda, y a propósito de representatividad, a propósito de sentirnos que lo que se va a construir está precisamente en sintonía con los habitantes de este país. La mujer ha sido un punto de centro que en los últimos años ha buscado precisamente tener representatividad. Se habla de justicia, se habla de que tenga las oportunidades al iguales que el hombre, y uno de los elementos que también son reflejados cada vez que se habla de esto es
por ejemplo, la diferencia que hay en sueldos. Mujer, pueblos originarios y otros temas también son, a juicio suyo, doctora, elementos importantes que estén considerados en este nuevo texto constitucional. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí hay que hacer una distinción en cuanto a la forma y al fondo. Y ambos son sumamente relevantes. Cuando digo a la forma, me estoy refiriendo a la integración y a cómo se lleva a cabo este proceso, este eventual proceso de adoptar una nueva constitución. Y me estoy refiriendo a quienes integran la convención, cómo va a funcionar y qué sé yo. Por esto me parece súper relevante que puedan estar representadas mujeres, que puedan estar representados pueblos indígenas, entre otros grupos. Sé que esto genera cierto malestar o cierta desconfianza en parte importante de la población. Sin embargo, yo creo que podemos darnos cuenta desde una perspectiva más analítica que siendo un porcentaje importante de la población, este porcentaje en ningún caso se ha visto reflejado en los órganos de toma de decisiones, los órganos de poder que definen en el fondo en gran medida los destinos de nuestro país. Pero además creo que esto es relevante no solamente en cuanto a la adopción de la decisión, sino también en el contenido que eventualmente puede tener nuestra Constitución. Entonces creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo por intentar integrar dentro del texto, de este eventual texto constitucional, las visiones también de estas personas y no de alguna manera atribuirnos nosotros la representación como ha pasado durante muchísimo tiempo, sino que sean las mismas personas que pertenecen a estos grupos tradicionalmente excluidos los que puedan representar de mejor manera qué es lo que ellos efectivamente quieren y cómo ellos ven, cuál es su visión en relación a esta nueva constitución. Se han hecho, Miguel Ángel, esfuerzos bien importantes en este sentido. Destaco, hace poquito salió un documento preparado por 18 profesoras de Derecho Constitucional, del cual tuve el gusto de participar, en que preparamos un documento sobre precisamente cómo se puede incorporar el enfoque de género en una nueva constitución. Entonces creo que ese esfuerzo que se hace por parte de organizaciones de mujeres, por parte de organizaciones feministas, por parte de grupos indígenas y por parte también de otros grupos de la sociedad civil que representan los intereses de ciertos grupos excluidos de la sociedad, o más bien de la toma de decisiones, creo que es sumamente importante que estén ahí. ¿Quién mejor que precisamente las personas que experimentan día a día esa exclusión, que sean las que puedan representarse a sí mismas? Doctor, vimos ya la opinión que tienen los parlamentarios de la Araucanía respecto de este proceso que vivimos este domingo 25 de octubre. Pero ¿qué dice la gente de la calle? ¿Qué dice la gente que a diario se levanta a trabajar y tiene que de pronto soportar una serie de situaciones porque es la estructura que tenemos y que además siente que sus derechos de pronto están bastante postergados? Pasemos a revisar imágenes de la gente de Temuco. No, todavía no tengo por qué me voy a votar, pero sí me interesa votar y hacer un aporte en la sociedad. Bueno, voy a ir a participar porque creo que es importante estar presente en el futuro de lo que va a pasar. Mira, la única razón por la que no quisiera participar es por el tema de la pandemia que estamos viviendo. No quiero arriesgarme a contagiarme, pero creo que es muy importante salir a votar, obviamente por lo que uno crea más conveniente, porque esto define para dónde vamos a ir como país de aquí en adelante. Bueno, que una actividad ciudadana, que después de todo lo que ocurrió se pueda como movilizar algo a nivel nacional y que exista alguna instancia en que todos podamos como sentirnos participando en eso. La dualidad que hay en la gente y sobre todo lo malo que debe ser para la gente que está en desacuerdo que el ataque al otro grupo. Que en realidad
hay que seguir trabajando igual, quien salga o quien... No, me da lo mismo en realidad. Bueno, lo último es, diríamos, tal vez la mayor preocupación de quienes están precisamente por crear, por trabajar en democracia. Eso decir, me da lo mismo y de pronto incluso excluirse de su derecho, que es un derecho ciudadano, el sufragar, debe ser lo más complejo para quienes están convocando a una decisión de este tipo. Claro, y eso representa dos problemas súper profundos. El primero es que en el fondo de elecciones en que la gente participa poco, termina restándole muchísima legitimidad y representación a las personas que son elegidas. Eso ya es en sí es problemático, pero después uno podría decir, bueno, si al azar las personas no participan, sería menos problemático. El tema es que la no participación está correlacionada con nivel de educación, con estatus socioeconómico, con edad. En el fondo, las personas de más edad, de mayor educación, de mejor situación económica, tienden a votar en mucha mayor proporción que aquellas que no pertenecen a esos grupos. Y en el fondo, el sistema político tiende a representar o en el fondo responder un poco más a esas personas que ya tienen algún nivel no de privilegio, pero una situación más cómoda en la vida que están participando. Y ahí la importancia de que todas las personas participen. Los partidos, como les decía yo, son súper importantes para la democracia y no por eso tenemos que dejarlos solos. Y en el fondo la ciudadanía, especialmente en los 90 y a comienzos de siglo, se descuidó un poco del rol de la política de los partidos y ahora el año pasado se retomó, pero ya 100% y toda la gente está pendiente de lo que están haciendo. El tema es que ya hay una actitud profundamente negativa. Y lo que se espera es que este proceso cívico, ciudadano, ¿cierto?, y democrático, termine encantando a la gente desde el 25 de octubre. Yo personalmente tengo esa esperanza con este proceso, más allá del resultado y más allá de las posiciones que puede tener la gente, de que termine estimulando a las personas para participar, para competir por el destino, para definir un poco el futuro del país. Es un poco reencantar, volver a entusiasmar a la gente por lo que se entiende es construir país, construir una nación. En eso, doctora, ¿usted está también en esa misma idea? Sí, absolutamente. Yo creo que ese es un beneficio muy importante de todo este proceso. Pero la verdad es que yo visibilizo, Miguel Ángel, todavía más beneficios. El hecho de que en un país donde no es obligatoria la educación cívica, en un país que viene saliendo, bueno, hace bastantes años, pero que caló tan hondo por lo largo y cruenta que fue la dictadura, la verdad es que el hecho de que podamos discutir como sociedad estos temas, discutir qué sociedad queremos, siempre va a ser positivo, puesto que involucra a la ciudadanía en estos espacios de poder que tradicionalmente le han estado vedados. Imaginémonos que es un proceso súper inédito el hecho de que eventualmente se pueda hacer la ciudadanía la que redacte una constitución. Eso es algo súper novedoso en general, pero además particularmente en nuestro país. Entonces la verdad es que veo además y veo algo muy positivo, sobre todo cuando converso con los estudiantes, cuando los veo tan entusiasmados por una elección, cuando veo que ellos en general no participaban de ningún tipo de elección, ahora dicen yo sí voy a ir a votar cuando están haciendo campaña por una opción determinada. La verdad es que yo creo que eso evidentemente mejora muchísimo las expectativas de nuestro país porque de alguna manera entusiasma a estas personas que se han mantenido alejadas, que no se han sentido llamadas, que no se han sentido entusiasmadas por la política de nuestro país. Entonces creo que eso es lo relevante. Ahora, creo también que hay que ser cauto en relación a las expectativas. Eso es relevante porque podrían eventualmente existir muchos grupos que se sientan decepcionados si la Constitución, por ejemplo, no refleja lo que ellos pensaban que era esencial que plasmara. Pero me da la impresión que poco a poco las personas van entendiendo que la Constitución que eventualmente tengamos va a ser o tiene que ser una Constitución que refleje la diversidad de nuestro país, no solamente lo que yo quiero, sino lo diverso que es nuestro país en distintos ámbitos, y que no se trata de aquí pasar ninguna aplanadora, sino que la Constitución, si la entendemos desde la perspectiva de un pacto, lo que tiene que generar es que todos quepamos dentro de este paraguas y que todas los proyectos políticos sean posibles de realizar dentro de este marco.
Entonces creo que sin lugar a dudas se trata de un tremendo aprendizaje para nuestros jóvenes, de un tremendo aprendizaje para nosotros mismos, y me da la impresión que si va a existir de alguna manera abstención en este proceso, más bien van a obedecer a razones de carácter de la pandemia en la que nos encontramos, como señalaba uno de los entrevistados, o que va a ser muy minoritaria la posición de las personas que dicen, bueno, esto no me afecta, yo mañana tengo que ir a trabajar igual. Claro, tomamos precisamente y intencionadamente la reacción de jóvenes, porque es evidente, uno revisa las elecciones de autoridades tanto a nivel comunal, nacional, parlamentarias, diputados, senadores, y uno ve cómo ha ido bajando, presidente de la República, por decir la última, cómo ha ido bajando la participación ciudadana en las convocatorias a elecciones, y en este caso hay que ver cómo va a funcionar en este plebiscito de este domingo. Sí, o sea, la participación comenzó a bajar desde el plebiscito del 88 y desde ahí comienza a bajar la participación electoral. Bastante marcada, ya después se va al suelo una vez que se aprueba el voto voluntario, que fue un daño tremendo en términos de lo que esto significó para la democracia. Pero además tenemos un problema súper serio respecto a las nuevas generaciones, porque no es solamente de que la participación electoral ha ido cayendo, sino que además los jóvenes no estaban participando, es decir, el padrón electoral se iba envejeciendo, ¿cierto?, gradualmente, y eso significa que termina representando de mejor manera a las personas de ese grupo etario más que a los jóvenes que se habían marginado por mucho tiempo de las elecciones. Pero en esta oportunidad lo que hemos visto también en las mismas movilizaciones, que la mayoría de las personas que las componían son jóvenes. Entonces, en el fondo, están adoptando un rol político mucho más activo, obviamente optando por este tipo de participación política no convencional en las calles, pero que esperamos también se sumen en la papeleta, que esperamos que se sumen en sus comunidades, llamando a la gente a votar, compartiendo sus ideas, porque eso es un elemento esencial de la democracia. Estar en contacto con otras personas, en contacto con la propia familia, informando que en el fondo cuando una persona en una casa, por ejemplo, vota, tienden a votar en las otras personas también, porque esa persona ultra motivada está compartiendo información con sus papás, con sus abuelos, respecto de qué significa la elección, qué representan ciertos candidatos. Entonces, si una persona, eso es lo que se debe tratar de lograr, una persona logra votar en una casa, uno ya está esperando que el resto también lo haga. La motivación va a ser determinante en esta reactivación en la actividad política de la sociedad. A propósito, la doctora nos decía que hoy día uno de los resultados que estamos recibiendo es precisamente el hecho de que se haya definitivamente erradicado la educación cívica en nuestras mallas, en nuestros planes educacionales en el país. Yo, junto con compartir eso, creo que también aquí ha habido un elemento en materia comunicacional. La dictadura era un periodo donde la cantidad de publicaciones diarias, incluso sumadas a las semanales en materia política, eran inmensas. Había una gran diversidad de miradas respecto de el movimiento político, de lo que estaba pasando, de lo que sucedía en general en el país, con distintas miradas. Y eso, a medida de que se acaba esta dictadura, comienza a desaparecer también el libro, comienza a desaparecer la publicación diaria y semanal de revistas y periódicos que tenían esa mirada diversa para enfrentar un hecho con su contexto político. Sí, y ese es un problema en términos de los medios en general, que además hemos visto que tenemos una suerte de periodismo muy informativo, centrado en algunos pocos medios radicados en Santiago que pertenecen a ciertos grupos económicos, pero además tenemos el problema que es poco periodismo investigativo. En el fondo, lo que vimos hace poco, que se encontraron cuánto pagaba Donald Trump de impuestos, que era algo que él se había rehusado a liberar. Eso lo logran los periodistas. La prensa, en el fondo, para mantener bajo control a quienes gobiernan. Ese es el rol principal de la prensa, y que cuánto sirve para la democracia. Y por otra parte, estamos con este nuevo fenómeno que tiene que ver con las redes sociales, que muchas de las personas están optando por informarse a través de todo este tipo de medios poco confiables, poco rigurosos, y mediante los cuales es súper fácil esparcir una noticia falsa que crea alguna alarma, impacto, sin que la persona incluso tenga que hacerle clic para leer. O sea, un buen titular puede capturar mucha la atención y de alguna manera incluso enmarcar lo que la persona cree. Y esto lo hemos visto en las elecciones, por ejemplo, estadounidenses, con Facebook, específicamente diseñando avisos que, según el perfil que uno tiene, uno es más probable de hacerle clic.
Bueno, se ha hecho película de eso Ahí también. va. Hemos estado viendo seriales de eso. Estefanía, usted me imagino que en lo que significa precisamente el contacto con la juventud, ya algo nos decía, advierte que la juventud está con un nuevo aire, por así decirlo, o el primero para ellos. Para quienes tenemos un poco más de edad ya han pasado varios aires. Pero, y a mí me quiero volver en eso de que pueda generar una falsa expectativa, porque a través de la fuerza, a través de la calle se llega a esto, y si se genera una falsa expectativa, a lo mejor vamos a volver a lo mismo. Sí, bueno, tenemos que ser conscientes también de que los tiempos que corren son bastante diferentes a lo que nosotros más bien conocemos. Estamos en un momento en el cual la inmediatez es absolutamente determinante para definir muchísimos temas en nuestra sociedad. Ahora, yo sin lugar a dudas, como decía hace unos momentos, yo veo este cambio en relación al interés de los jóvenes, precisamente porque hago clase, pero la verdad es que los veo súper motivados y veo que en muchísimos casos están dispuestos o entienden que este proceso necesariamente tiene que construirse a través del diálogo. No se trata de que yo imponga al 100% mis ideas, sino que tengo que dialogar con otro, y ese es un proceso de aprendizaje que de alguna manera nos ha costado muchísimo como sociedad, y creo que podemos verlo a diario cuando nos metemos a redes sociales, cuando interactuamos de manera virtual en general. Nos damos cuenta que los niveles de intolerancia son bastante altos. Sobre todo si nosotros nos damos cuenta de que poco a poco se han ido radicalizando las posturas, y de gente muchas veces que uno no esperaría que tuviera una postura tan radical. Ahora, además del tema de la radicalización y de que efectivamente pueda generar algún tipo de decepción, yo creo que una forma de poder combatir eso es evidentemente con mayor información, involucrar a las personas en los procesos, pero particularmente el hecho de entender y darse cuenta de que el plebiscito del 25 de octubre, si es que gana el apruebo, es solo el inicio. ¿Ya? Y con esto quiero decir, y quiero ser súper enfática en que las personas que quieren votar apruebo, bueno, también vale para las personas que van a votar rechazo, de que hay que ser consistente, creo yo, en relación a la votación que se obtenga el 25 de octubre. Si yo estoy por una postura del rechazo, quiere decir que yo debiera votar por personas relativamente cercanas a esa posición cuando se vote para elegir a los convencionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos entender que si gana el apruebo, si gana el rechazo, ya de alguna manera está todo dicho, cuando en realidad lo relevante, además de evidentemente empezar este proceso, es que en esa eventual convención se encuentren las personas que mejor representan mi pensamiento político. Ya no estoy hablando necesariamente de político partidista, sino político en general. Entonces, y que después, con posterioridad, cuando ya eventualmente tengamos una nueva constitución, podamos votar para en las elecciones parlamentarias o en las elecciones presidenciales, inclusive en las municipales, por personas que sean capaces de llevar a cabo ese proyecto que nosotros quisimos establecer dentro de la Constitución. Entonces, es importante dejar en claro que si gana la opción que uno sostiene el 25, uno va a estar súper contento y va a celebrar y todo, pero es recién el inicio de algo mayor, y es el inicio, es como si uno tuviera un hijo, me imagino, y después lo dejara botado. Simplemente yo tengo que cuidar de ese hijo y tengo que tratar de encaminarlo por el camino que yo quiero que siga. Entonces creo que de esa manera también podríamos evitar que hayan personas que, participando activamente de este proceso, puedan sentirse traicionados, puedan sentirse decepcionados con los resultados. Sí, claro, y también puede generarse algún grado de manipulación de uno u otro sector, porque si ve que en el caso de que gane el apruebo, comenzamos a sentir que las cosas no cambiaron, o vamos a tener que esperar 2 años para construir esta constitución,
y puede decir, es que no, yo hoy día tengo que comer, hoy día necesito la solución a mis problemas previsionales, a mi jubilación. Entonces, hoy día quiero justicia, no en 2 años más. Puede darse una situación de ese tipo. ¿Cómo se va a legitimar las opciones de el apruebo o rechazo a contar de este 25 de octubre? Y ese es un problema que viene desde el año pasado. O sea, cuando yo quiero ser súper enfático en que el tema de la Constitución no estaba en las movilizaciones que comienzan el 18 de octubre. El tema de la Constitución empieza 1 o 2 semanas después de eso, ¿ya? O sea, el principal malestar tiene que ver precisamente con los temas que tú acabas de indicar. Tiene que ver con el tema de las pensiones, acceso a salud e incluso educación en ciertos sectores, especialmente, por ejemplo, de mamás solteras, jardín infantil, etcétera. Esos eran los temas más sensibles y se puede generar esta expectativa primero de que eso va a cambiar. Esperemos que cambie, pero eso va a ser en el largo plazo, o sea, en mediano plazo, 3, 4 años, si es que. Y ese es el punto crítico de la opción rechazo para reformar, como esa explicación, porque ha habido tiempo para querer reformar. De hecho, en el primer mes después del estallido y en el segundo mes se pudieron haber dado señales mucho más enfáticas de que se iba a hacer alguna reforma profunda en un área al menos. Por ejemplo, pensiones, que es súper difícil, pero que podría haber sido algo tremendamente simbólico para precisar de que el ánimo para reformar estaba. Sin embargo, eso no se hizo y no se ha hecho. De hecho, todo lo que hemos visto en términos de medidas en esa dirección son medidas más de parche, son medidas que apelan, por ejemplo, a los esfuerzos individuales, como fue el tema del 10%, y no, ¿cierto?, a que el Estado ejerciera un rol mucho más activo en esos temas. Y yo creo que precisamente ese es uno de los problemas cuando se ofrece la Constitución como la solución a los problemas más inmediatos, que eran eso, esa es la naturaleza que tienen, cuando la verdad la Constitución es un espacio que va a abrir camino para que esos problemas se solucionen eventualmente. Y eso estamos hablando, como bien dices tú, Miguel Ángel, a partir de 2 años más, y mientras vamos a tener que depender, ¿cierto?, de la capacidad de los actores políticos ya establecidos para poder negociar y reformar, ¿cierto?, en la medida de lo posible. Estamos en los últimos minutos de este plebiscito 2020. Doctora, a mí uno de los temas que en lo personal me preocupa es la debilidad con que se ve el Ejecutivo hasta el momento y desde el 18 de octubre del año pasado, sus reacciones, su forma de interpretar, de la lectura que se le pide, no ha sido la más correcta, no ha dado miradas claras de cómo está enfrentando el proceso de gobernar. ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Bueno, la verdad es que el gobierno ha sido, errático en varios temas. Hace poco dijo que efectivamente el gobierno sí tenía una postura en relación al plebiscito y qué sé yo. Yo creo que como gobierno lo que correspondería es simplemente que entregue las facilidades para poder desarrollar el proceso de la mejor manera posible frente al escenario actual, frente a lo que ocurrió desde lo que empezó a ocurrir en octubre, el periodo en el que nos encontramos en relación al COVID-19. La verdad es que yo tampoco sé si es muy cauto o muy prudente de parte del gobierno pronunciarse en relación a alguna opción, pero sin lugar a dudas es un deber del gobierno entregar estas facilidades para que el plebiscito se pueda hacer de la manera más segura y más conveniente posible. En relación a cómo lo ha hecho, la verdad es que solamente podría referirme, o sea, en realidad podría referirme al otro, pero creo relevante que solamente hacerlo en materia del plebiscito. Y creo que ha entregado señales equivocadas, creo que se podría haber colaborado de mejor manera. No sé si atribuirlo a una falta de voluntad política o simplemente a la imposibilidad de hacerlo, porque hemos visto que en este último tiempo el gobierno ha tenido unos reveses que pocas veces se han visto en la historia de nuestro país. Este asunto de los vetos, por ejemplo, de cuando ya se ve muy perdido que no puede vetar una ley, de las supuestas presiones que han existido inclusive a parlamentarios de su propio sector para que voten de una u otra forma, y por supuesto temas muy complejos que aunque se intente de alguna manera desligar del gobierno, están absolutamente conectados, que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos. Hace poco vimos el caso de este adolescente de 16 años que la verdad
Yo esperaría una respuesta muchísimo más enfática en condenar los atentados contra los derechos humanos, no solamente cuando se afecta el gremio de los camioneros, sino también cuando se afecta a personas, ciudadanos a pie. Y no solamente condenarlos, sino también prestar toda la ayuda necesaria, inclusive realizar las gestiones que sean necesarias para poder esclarecer estos hechos que tanto daño le hacen a nuestro país, no solamente en general como violaciones a los derechos humanos, que ya es gravísimo, sino particularmente en un momento como en el que nos encontramos. Sí, claro, y trayendo acá a la Araucanía la situación de la muerte de un trabajador, hechos de violencia que también han estado quedando en el paso del diario. La gente se está acostumbrando a, ya no se sorprende que haya un ataque o que haya una persona muerta. Raro. Es raro eso, o sea, si uno lo compara, no sé, con 10 años atrás, sí hay esa suerte de normalización de distintos hechos de violencia, de distintos sectores, de distintos grupos, ¿cierto?, extremistas. O sea, tampoco olvidar que lo del 18 de octubre surge también con cuántas estaciones de metro fueron quemadas. O sea, eso es algo súper específico que requiere algún grado de logística, pero que además eso queda en el olvido precisamente por cómo responde la gente y que va de alguna manera pensando, bueno, es que si no hay estos actos de violencia, si no hay estos actos de manifestación, así, un estilo bastante libre, el sistema no hubiese respondido. Y ese es el dilema precisamente en el que estamos ahora, en el que precisamente la violencia o en el fondo los desórdenes, los destrozos, cuántos barrios, por ejemplo, todavía están sin funcionar normalmente. Ese es el lado negativo, pero por otra parte uno dice, nosotros no estaríamos ahora en este proceso en el que estamos si no hubiese sido por esos hechos. Y eso es algo que habla mal de las instituciones, de los actores tradicionales que no supieron canalizar por muchísimo tiempo todas esas demandas y que dejaron que se acumularan, guardándolas debajo de la alfombra para que reventaran, ¿cierto?, de un momento a otro. Y quisiera mencionar un poco lo que tú mencionabas, Miguel Ángel, acerca de la debilidad del Ejecutivo. O sea, la debilidad del Ejecutivo se observa desde precisamente el momento del estallido social, en que el presidente Piñera llega a un momento en que guarda silencio. Cuando se firma el pacto, ¿cierto?, en el cual los partidos de oposición, que eso es súper importante, partidos de oposición y del oficialismo que firman este pacto como como una válvula de escape a la tensión que había, Piñera mantuvo silencio como 2 días antes y como 4 días después no se supo de él, ¿ya? Y en este sentido, el tipo de liderazgo que él específicamente ejerce, que es un liderazgo centralizador, que en el fondo no deja que los ministros trabajen de manera tan independiente, en que esta foto, ¿cierto?, que sale de portada, en que sale él trabajando en su escritorio con un cerro de carpetas, eso también ejemplifica un poco la crisis que ha tenido. Y eso, por un lado, también involucra la distancia que él ha tenido con los propios partidos de su coalición. Piñera es político, pero también es hombre de negocio. La coalición no supo generar otros líderes que le hicieran sombra, líderes, ¿cierto?, con una conexión partidaria muchísimo más fuerte. Pablo Longueira ya lo criticaba en el primer gobierno, diciéndole que ese no era un gobierno de la coalición, ¿cierto?, sino que era un gobierno de Piñera y en el fondo de sus cercanos. Y eso es algo problemático en un sistema presidencial como el nuestro. Y por otro lado tenemos la centroizquierda, que la última persona que sale como líder fue Michelle Bachelet en el gobierno de Lagos. Ese es el último liderazgo potente que ha tenido la centroizquierda. De ahí en adelante han sido algunos personajes. Bachelet intentó, ¿cierto?, posicionar a Andrés Velasco, después intenta posicionar a Rodrigo Peñailillo, que cae, y después tenemos candidaturas accidentadas como la de Alejandro Guiller. Muy bien. Doctor Christopher Martínez, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, doctora Estefanía Esparza, abogada constitucionalista de la Universidad de la Frontera, agradecerle su tiempo y esperamos el próximo jueves seguir conversando, analizando estos temas, entregándole a la comunidad información. Aquí no hay controversia, la idea es que usted aprenda, que sepa a lo que va a estar expuesto este domingo 25 de octubre. Gracias y nos encontramos el próximo jueves.